La verdad, uno de los principales variables que crea capital social es que haya confianza. La confianza habilita que haya transacciones, que haya movilidad, que haya toma de decisiones. Que la salud mental es alarmante, que debe ser no un privilegio y no un lujo, sino un derecho muy fundamental y básico. Lo lindo de de la humanidad es precisamente que somos diferentes y en esas diferencias tenemos que construir sobre esas diferencias. Todos podemos poner, no un granito, toneladas de arena en nuestras comunidades y en nuestros entornos. Oye, no es solamente gestión, sino que es juntarse a hacer lo que nos gusta. Jóvenes que inspiran jóvenes podcast. En Barranquilla, 1 de cada 4 habitantes es joven, pero detrás de este dato hay realidades profundas. El Informe Conjunto de Juventud 2025 nos trae un hallazgo poderoso: el capital social. Esas redes de relaciones cercanas y extendidas son el gran habilitante de las trayectorias juveniles. En la esfera primaria, la familia y los amigos sostienen lo emocional, lo económico y lo motivacional. Y en la esfera secundaria, instituciones, empresas, universidades y colectivos son quienes permiten dar el salto hacia escenarios de mayor proyección. Hoy, desde Jóvenes que Inspiran Jóvenes, queremos poner el ojo sobre aquellos hallazgos. Conversaremos con voces de quienes estuvieron en el lanzamiento del informe. Este episodio no solo trae datos, trae historias, preguntas y caminos posibles para reimaginar juntos el futuro de la juventud. Así que no te despegues de este capítulo que inicia ya. En este episodio de Jóvenes que Inspiran Jóvenes tenemos la grata visita de Daniel Uribe, quien es director ejecutivo de Fundación Corona. Pero tiene un perfil muy interesante porque muchos nos preguntaríamos o creeríamos que Daniel es psicólogo o algo por el estilo, pero Daniel es ingeniero industrial. Cuéntanos un poco de eso, Daniel. ¿Cómo un ingeniero termina dirigiendo una fundación como lo es Fundación Corona? Muchas gracias por la invitación. Es un gusto estar siempre con ustedes. Yo creo que cuando estaba estudiando en la universidad, ingeniería industrial, a uno lo ponían a resolver problemas, cómo optimizar, cómo trabajar por el país. Es algo que, digamos, desde la Universidad de los Andes siempre lo promovían, y cada vez a lo largo de mi carrera profesional mi propósito ha estado en construir, descubrir innovaciones sociales para construir un mejor país, optimizando, conectando, y de hecho desde la ingeniería industrial fue que empecé a aprender todo lo del enfoque sistémico. Entonces realmente ha sido una oportunidad. Tenía una trayectoria que pasaba por temas financieros, temas de emprendimiento, y ya llevo 12 años en la fundación trabajando un poco más por la equidad y la inclusión de la población colombiana. No, maravilloso, y queda 100% demostrado que la carrera no le define a uno el futuro profesional. Y recuerdo que los test a mí me decían que iba a ser ingeniero industrial y terminé estudiando ciencia política. Pero ¿qué te parece, Daniel, si empezamos a entrar en materia un poco del informe 2025 de Boeing, que lleva un gran foco en lo que es capital social? Y me gustaría, desde toda esta experiencia que has venido recolectando a lo largo de los años, que nos dieras una definición breve de qué es capital social para Daniel Uribe. Yo creo que el capital social parte como de 3 fundamentos. Primero, se requiere de redes, es una infraestructura. Se requiere que haya actores que tengan este capital social que se valore. Segundo, que se construya confianza. La verdad, uno de los principales variables que crea capital social es que haya confianza. La confianza habilita que haya transacciones, que haya movilidad, que haya toma de decisiones y que se pueda generar este capital en cierta forma, tanto a nivel social como económico. Entonces yo creo que realmente el capital social, podemos ir a teorías de John Sudarsky, podemos ir a diferentes fuentes teóricas, es realmente la forma en que se crea una infraestructura de base relacional que permite dar unas condiciones habilitantes para que hayan cambios en cada territorio. Yo creo que Boeing lo ha trabajado a nivel global, lo ha trabajado en Barranquilla, y es un ejemplo de cómo se va avanzando en este capital. Bueno, ya empezaste a conectar con mi segunda pregunta, y es ¿cómo hacemos para que los jóvenes no vean el capital social como un privilegio, sino que un joven que vive en un sector apartado de la ciudad también tenga capital social? ¿Qué estrategias, desde tu experiencia nuevamente, consideras que se deberían empezar a implementar para que más jóvenes de la ciudad empiecen a tener un buen capital social? Yo creo que hay varios temas que son muy importantes. Primero, cuando uno trabaja, los jóvenes con potencial hoy en día son 183.000 en Barranquilla. Cuando uno quiere trabajar por esta capital social, no hay que pensar solo en los jóvenes, sino en todos los actores. Es una co-construcción. Tiene que trabajar el sector privado, las empresas, la academia, la sociedad civil, el sector público, hasta los medios de comunicación. Todos tenemos que ir creando en un sistema de oportunidades. Ese sistema de oportunidades, ¿cómo se genera? Primero, cambiando modelos mentales, cambiando creencias.
Si los jóvenes dicen, no, yo no tengo la posibilidad porque estoy acá, aislado físicamente, aislado de las oportunidades, yo creo que todos los actores tenemos que ver a los jóvenes con potencial, ver una relación diferente de transformación de ciudad, pero de igual forma los jóvenes con potencial tienen que ver un futuro posible, una relación de confianza y oportunidades en la educación, en el empleo, en el emprendimiento. Entonces yo creo que es ir creando esas transformaciones de imaginarios, de creencias. Segundo, yo creo que hay que trabajar de forma colaborativa. Goven lo ha trabajado y lo ha evidenciado, buscando soluciones donde no es un proyecto, es una forma de co-crear, de ser corresponsables, donde todos tenemos que trabajar un poco más. Ahí estamos avanzando hacia la política pública de juventud, estamos avanzando hacia Goven Conecta con una plataforma que puede ver dónde están las oportunidades. Estamos creando información. Algo muy importante es que para crear esta transformación tiene que haber datos que sean confiables, tiene que haber conocimiento que sea veraz, que permita ver cómo vamos avanzando en esta temática de oportunidades para los jóvenes en Barranquilla. Ok, Daniel, y ya para finalizar, siempre se habla de una triada, ¿no? Gobierno, individuo, empresas, pero yo agregaría un nuevo actor y es las universidades. Teniendo en cuenta estos 4 actores, ¿qué recomendaciones le darías a ellos o qué motivaciones para que empiecen a desarrollar y a preocuparse por el capital social, no solo de los jóvenes, sino de los demás actores de la ciudad y del país? Yo creo que algo que está pasando muy interesante es que Barranquilla puede ser un laboratorio de sueños. Yo quedé muy impresionado cuando estuvimos en la última visita de la OCDE, ver el crecimiento que ha tenido la ciudad, ver el potencial que se tiene en la productividad, en el talento, pero realmente tenemos que ver algo y ser conscientes. La juventud está disminuyendo. Del año pasado a este año disminuyó el 2% de la población joven en Barranquilla. Sin embargo, los jóvenes con potencial disminuyeron un 7%. Significa vamos avanzando, pero tenemos que conectar más. Entonces yo creo que no solamente las universidades que están en un reto importante, porque como los jóvenes disminuyen, tienen que mantener la productividad de la ciudad, tienen que mantener este motor de desarrollo y tenemos que ir viendo cómo se va avanzando. Creo que los medios de comunicación tienen un rol muy importante también y es cómo transformamos la narrativa de lo que está pasando en la ciudad. La sociedad civil y las empresas para el sector productivo, empleo, emprendimiento, desde el desencadenamiento es fundamental. Y los jóvenes en el centro, siendo actores de cambio, siendo actores que están co-construyendo la ciudad, pasando de ser beneficiarios a ser realmente aliados estratégicos para transformar el futuro que es posible para Barranquilla. Seguimos en otro capítulo de nuestro video podcast, hoy en el lanzamiento del informe 2025 de Goven Barranquilla. Y tenemos a Sarangi Rico, que es líder juvenil de nuestra ciudad, pero que sea ella misma quien se presente. Cuéntanos un poco de quién es Sarangi. Soy joven, tengo 22 años, soy psicóloga social comunitaria egresada de la UNAD, con enfoque desde la neurociencia. Me encanta y me apasiona todo lo relacionado al cerebro. Ok. También soy directora y líder de la organización Cuidemos Nuestro Cerebro, en el que hemos liderado procesos comunitarios con jóvenes, con adultos, con niños y sobre todo desde una perspectiva de salud mental muy diferente al convencional. Ok, bueno, me llama muchísimo la atención el tema de la salud mental, porque es algo de lo que se viene hablando de manera preocupante en Barranquilla, su área metropolitana, y yo creo que a nivel global y muchísimo más agravante cuando empezamos a hablar de jóvenes. Y te doy un dato bastante interesante, y es que del 60% de los intentos de suicidio del 2024 fueron jóvenes entre los 14 y los 29 años de edad. Desde tu experiencia profesional, pero también comunitaria, ¿qué opinas sobre este flagelo que estamos viviendo? Es una cifra alarmante, pero lamentablemente no me sorprende desde la vista de los barrios en el que he estado sumergido, porque existen muchos factores por los que los jóvenes cargan, factores sociales muy influyentes, por ejemplo, las familias fragmentadas, las violencias barriales, las desigualdades sociales, el bullying, la discriminación y un sinfín de factores que podemos encontrar. Esta cifra muestra que la población juvenil es la más vulnerable y es la que lamentablemente tiene menos acompañamiento real, ¿sí? Me llama mucho la atención porque en Barranquilla, por campaña no es. Hay muchísimas campañas de salud mental. El problema es que el acompañamiento y el impacto no es real porque hay muchos proyectos desenfocados al contexto, a la población y al lenguaje de los jóvenes. Y eso no genera un impacto real en ese bienestar de los jóvenes. Okay. Entonces nos muestra que la salud mental es alarmante, que debe ser no un privilegio y no un lujo, sino un derecho muy fundamental y básico. Sí, no, yo creo que es una de las mayores críticas, y es que
a veces no es hacer proyectos por hacer proyectos, Exacto. sino que hay que conocer el contexto, hay que conocer la población a la que le estamos llegando. Y me gustaría que tú, Sarangi, nos dijeras desde la experiencia que has tenido en campo, en territorio con jóvenes, pero también desde lo profesional, ¿qué le recomendarías a esas personas que de alguna u otra manera tienen la vocación y quieren abordar este tema de salud mental desde lo comunitario? ¿Qué le recomendarías a ellos? Bueno, hablo desde mi experiencia, desde la Fundación Cuidemos Nuestro Cerebro. Hacemos trabajos comunitarios a partir de lo que ya la comunidad tiene, porque suele tener una perspectiva de que el profesional, y esto es una invitación al profesional, de que el profesional usualmente llega a las comunidades a decir yo lo quiero transformar todo, yo lo quiero arreglar, pero realmente no es así. Nosotros tenemos un conocimiento técnico, pero quien vive la experiencia y la realidad son ellos. Entonces, construir con la misma comunidad sería una forma de sugerencia, construir, conocer. Y algo que hacemos con la fundación es llevar la salud mental barrial. Entonces, es utilizar esos elementos y contextos que nos genera la comunidad y el barrio para fomentar ese mismo bienestar. Ok. En temas de salud mental y en lo barrial, ¿cuáles consideras tú que son los principales focos? ¿Cuál es eso que tú has ido, no sé, a un barrio y te ha llamado la atención desde lo profesional, desde ese análisis que uno hace indirectamente? Porque a veces no todo uno lo dice, sino que a veces uno percibe las cosas y las interioriza. ¿Qué crees tú que es eso principal que se debe empezar a trabajar en lo comunitario? Bueno, me llama mucho la atención esa pregunta porque es una invitación a dejar de romantizar la palabra comunidad, porque lamentablemente hablamos mucho de comunidad hace la fuerza, pero cuando entramos al barrio encontramos competencia, divisiones, encontramos desconfianzas, y eso es lo que realmente me llama la atención, porque en la teoría me dicen cosas hermosas los libros y a la hora de la realidad no encaja. Entonces la cuestión de qué podemos empezar a construir es eso. Primero, reconocer que la comunidad ahora mismo ha cambiado. Y desde ahí poder reconstruir, resignificar ese concepto de lo que tenemos de comunidad y empezar otra vez a construir eso. Ok. Ya, Sarangi, como para ir cerrando, pero ligando al gran foco que tiene este informe 2025 de Boeing, que es capital social. Okay. Muchas veces cuando hablamos de capital social nos vamos a lo estratosférico y pensamos que capital social lo tiene el CEO de una empresa o algo así por el estilo, pero nuevamente desde esa evidencia comunitaria que has venido experimentando a lo largo del tiempo, ¿cuál consideras tú que debe ser ese factor para empezar a desarrollar capital social pero en los jóvenes, desde lo comunitario? Como forma de consejo, más bien lo diría en forma de reflexión y de invitación. Usualmente, como lo venía mencionando, la comunidad, los amigos, capital social es amigos, comunidad, familia, son conceptos que han venido cambiando con la dinámica del ser humano, como todo, que todo es evolución y transformación. Entonces, como forma de fortalecer ese capital social es primero desafiar nuestras creencias, nuestra biología, desafiar cada una de esas culturas que a veces nos llevan a tener relaciones por interés, a tener relaciones por lucro, a tener relaciones por conveniencia, porque eso es lo que hemos visto en los barrios muchas veces, por competencia. Entonces, más que dar un consejo es invitarlo a la reflexión, es preguntarnos realmente, ¿yo puedo dar algo sin recibir a cambio? Porque eso también se puede presentar. Y cuestionar cada una de esas culturas o esas creencias que hasta la misma familia nos lleva también como a llevarnos a una forma de relacionarnos de una manera diferente. Entonces, la invitación es a todos los jóvenes, incluso a mí, es a reflexionar, ¿sí? Y a cuestionarnos sobre la manera en que nos estamos relacionando con nuestro entorno y las personas. Seguimos con nuestro episodio de Jóvenes que Inspiran Jóvenes, el videopodcast de Boeing Barranquilla, y contamos con la presencia de Alberto Vives, director de la ANDI. ¿Cómo te encuentras el día de hoy, Alberto? Muy bien, Dairon. Muchas gracias por invitarme, gracias por tenerme aquí con ustedes. Claro que sí. Bueno, Alberto, entramos directamente en materia y es que, bueno, nos encontramos en el marco de la presentación del informe 2025 de Boeing Barranquilla. Y uno de los grandes hallazgos o uno de los puntos de mayor importancia es la necesidad de que los jóvenes tengan cada vez mayor capital social.
Y es por eso que desde tu experiencia me gustaría que nos comentaras una definición breve de lo primero que se te venga a la mente de qué es capital social para Alberto Vives. Bueno, capital social son muchas cosas. Capital social lo primero es tener como seres humanos esa habilidad para conectarnos con toda nuestra comunidad. Yo estoy convencido que desde los jóvenes hasta los adultos mayores, todos tenemos oportunidades de interactuar cada vez más con nuestra sociedad. Y ese capital social es precisamente participar en cada uno de los escenarios de nuestra comunidad, de nuestra sociedad, para poder llevar los diferentes mensajes y las diferentes formas de pensar. Maravilloso. Y hay una pregunta que siempre se nos viene a la mente y es que el término capital social suena sofisticado y hay muchas teorías y demás, pero desde tu ojo, desde tu mirada, ¿cómo consideras tú que podemos hacer que esos jóvenes de barrios vulnerables de nuestra ciudad empiecen a tener cada vez más mayor capital social y de calidad, obviamente? Bueno, desde la Asociación Nacional de Empresarios, Andy, venimos trabajando desde hace mucho tiempo en eso, en darle y empoderar cada vez más a los jóvenes, no importa su estrato, no importa sus raíces, y digamos que el tema de estratificación, entre comillas, para mí además es un término que no deberíamos utilizar. Lo utilizamos en Colombia, de pronto no lo utilizamos en toda Latinoamérica y en todo el planeta. Y creo que definitivamente lo que significa es que tenemos que buscar la manera que todas las personas tengan cada vez más posibilidades de interactuar. Nosotros, como lo decía desde la Andy, hemos hecho una cantidad de cosas. Para ponerles un ejemplo, hace algunos años antes de pandemia, en barrios vulnerables, como tú lo acabas de mencionar, como Rebolo, La Chinita, barrios que están alrededor de la entrada a Barranquilla por el puente Pumarejo, organizamos unos eventos para que las comunidades entre sí interactuaran, para que esos jóvenes pudieran participar más dentro de sus comunidades, y buscamos la forma de que fuera lo más agradable posible para cada uno de ellos. Lo que hicimos fue una cosa que denominamos Fútbol Sin Fronteras, y pusimos a competir a diferentes etapas de vida, diferentes muchachos de diferentes edades entre un barrio y otro, pero los equipos no eran de un barrio contra el otro barrio. Mezclábamos los barrios, y quien ganaba no era el que metiera más goles, era el que respetara y mostrara mayores valores. Entonces ahí estamos mostrando cómo entre una comunidad y otra podemos fortalecer los lazos y vamos fortaleciendo ese capital social. No, maravillosa esa experiencia y creo que es muy necesario, más en un contexto social como el de Barranquilla, en el que jóvenes no pueden cruzar a otro barrio o no pueden jugar, no se relacionan entre ellos mismos. Que sucedía en estos barrios. Un barrio no se hablaba con el otro, las fronteras invisibles eran unas fronteras caóticas, y además el público eran los mayores. Lo hicimos en el Estadio Moderno y la gente salió muy, pero muy contenta, además de darse cuenta que entre unos y otros se podían comunicar, que entre unos y otros podían construir, y eso es algo que tenemos que fortalecer de aquí en adelante. No, y siguiendo esa línea, me gustaría que desde la posición de director de la ANDI, uno de los gremios más importantes del país, le mande un mensaje a todas esas personas, no necesariamente empresarios que dirigen proyectos en general, que no se atreven a emprender causas sociales, a hacer proyectos, a tomar ese riesgo, porque dicen, ya todo está perdido, lo que yo haga no tiene algún impacto. Esta experiencia que ustedes recolectaron fue muy provechosa. ¿Qué le diría a esas personas que aún siguen pensando así, a esos empresarios o a esos líderes? Yo estoy convencido que tenemos que cambiar las formas de pensar. Cambiar las formas de pensar en varios sentidos. Primero, aquí lo importante no es estar de acuerdo. Estar de acuerdo no es bueno. Si estuviéramos de acuerdo en todo y todos pensáramos igual, todos tendríamos la misma camisa blanca que dice Going y no habría diferenciación. Lo lindo de de la humanidad es precisamente que somos diferentes, y en esas diferencias tenemos que construir sobre esas diferencias. Entonces no puede darnos pena, no puede darnos temor, no puede darnos angustia participar.
todos podemos poner, no un granito, toneladas de arena en nuestras comunidades y en nuestros entornos para sacar adelante las cosas. Es simplemente meterle un poquito de ganas, un poquito de voluntad. Y entre todos construimos sociedad. La sociedad no la construyen o los empresarios o los actores sociales o los políticos o los jóvenes o los viejos, la construimos todos. Y nuestro país, nuestra ciudad, nuestro territorio se enriquece cuando hay una participación masiva. Siguiendo con nuestro video podcast desde el lanzamiento 2025 del informe de Going Barranquilla, tenemos otro invitado joven, 25 años, si no estoy mal, Rogelio. Claro, Dairo. Y me gustaría que seas tú mismo quien te introduzcas, que nos digas un poco quién es Rogelio, a qué se dedica Rogelio. Ok, yo soy filósofo e investigador, egresado de la Universidad del Atlántico y me dedico prácticamente a investigar y a formar en contextos culturales y académicos. Ok, Rogelio, desde la filosofía, ¿qué crees tú que es capital social o cómo se ve eso en la práctica? Combinando teoría y práctica, ¿cómo definirías tú capital social? Esto hay que pensarlo desde la ciudadanía, por lo menos en lo que nos compete, ¿no? El capital social, desde Bourdieu y todo lo que se ha venido hablando sobre ello, se puede cultivar, decirlo de esa forma, a través de un ejercicio de autonomía, un ejercicio de crítica también, un ejercicio de autoanálisis, de analizar también la sociedad. Entonces, por ejemplo, capital social, ¿cómo granjeo? ¿Cómo lo cultivo? Obras sociales también me permiten involucrarme con la comunidad, me permiten cierto reconocimiento, ¿cierto? Y eso a la medida también alimenta los otros capitales, ¿no? Como el económico. Esto lo saben muy bien las empresas que últimamente se han metido en todo el tema de la cultura empresarial, el enfoque territorial. Lo saben muy bien y lo están explotando. Ok. Rogelio, y a veces, porque lo digo también, mi formación es cuasi politólogo prácticamente, y uno lee y ve unos conceptos que uno dice, este es el mundo perfecto, pero en la práctica no es muy así. ¿Cómo ves tú esa definición que nos acabas de dar en el territorio? ¿Cómo piensas tú que un joven, si no fuera Rogelio estudiante de filosofía, cómo definirías tú ese capital social? O tus amigos, ¿qué creerías tú? ¿Cómo le darías forma a eso un poco? Para definir hay primero que conocer, y la mejor forma de conocer, al menos la que yo considero que para mí es vital, es la sensibilidad. O sea, si no hay una sensibilidad frente al territorio, frente a la tradición del territorio, realmente es muy difícil definir. Entonces, ahí es cuando te preguntan qué está sucediendo en el territorio y no sabe. No conoce de pronto digamos, la tradición, no conoce cómo los nombres de las calles. Entonces, yo creo que ese vacío ahí no nos permite tampoco definir realmente lo que realmente importa en el territorio. Entonces, partiendo de ahí, ya tenemos una dificultad que es interesante afrontar. Entonces, cuando ya yo me sensibilizo con mi territorio y lo entiendo, y por lo menos no entenderlo de manera profunda, pero sí saber que yo pertenezco ahí, no aislarme. Sabemos que uno de los sueños es el sueño americano, ¿no? Como salir del territorio. Pero no, en el territorio existe una oportunidad que tenemos que acercarnos. Entonces yo creo que eso, ¿no? Antes de definirlo, yo me quedo antes con este problema inicial, que no es tanto un problema, sino es algo, una oportunidad para aprender, que es la sensibilidad frente al territorio. Antes de definirlo hay que conocerlo. Ok. Rogelio, hay algo muy importante siguiendo esa línea de conocer el territorio, y es que muchas veces se omite el factor cultural en la comprensión de esas vivencias, ¿no? Y tú eres un experto en la materia cultural, pero entonces hagamos algo interesante, y es cómo desde lo cultural se crea capital social. ¿Cómo ves tú eso? Y desde lo que nos has venido conversando, hay que entender el territorio, hay que comprenderlo, pero desde ese foco cultural, ¿qué consideras tú que es importante para desarrollar redes, para desarrollar capital social? En jóvenes, claro que... Realmente la historia de la cultura, por lo menos en Barranquilla, ha sido la historia invisible. Es la historia de los amigos que se juntan a hacer las cosas que más les gustan y salen, o sea, se crean. Tenemos ejemplos, tenemos, digamos, historias sobre la cual nosotros nos podemos apoyar. Entonces, realmente, primero desmitificar un poco esto de la gestión social, cultural, como si fuera una estructura que solamente es accesible para aquellos que tienen una especie de conocimiento específico para formular proyectos, para ganarse, para ser líderes. Podemos hacer cosas tan sencillas como el que organiza un bazar en la cuadra, ¿no?
eso alimenta también la tradición del baile, la tradición de la cultura. Entonces, yo creo que partiendo de ahí se puede empezar a crear capital social, desmitificándolo, diciendo, oye, no es solamente gestión, sino que es juntarse, hacer lo que nos gusta. Y eso se ha perdido un poco. Además, tú como politólogo sabes que la sociedad ahora mismo es muy coactiva con la creación cultural, porque ya la entiende como profesionalizada. Cuando se profesionaliza, ya no es accesible para todos. Entonces, ahora tienes que estudiar para formular un proyecto de investigación y ya no puedes decir con tus amigos, ven acá, yo quiero hacer un cineclub. Aunque vayan 2, 3 personas, eso va granjeando capital cultural. Rogelio, el tema cultural, mucho se habla, pero poco se sabe cómo es. Y tú desde adentro que has vivido esto, ¿qué crees que le falta a Barranquilla en términos de cultura, en apoyar la cultura nuestra? ¿Qué crees tú o cuál sería ese diagnóstico rápido que nos podrías comentar? Ok, lo que falta en realidad, no sé, por lo menos desde mi punto de vista y lo que yo he observado en mí, lo que a mí me falta más bien, como para, digamos, dinamitar, explotar un poco mis cualidades, es cierta iniciativa. Y que esto viene también de esas creencias limitantes, de estos prejuicios que tiene uno a veces de lo que comentábamos antes, ¿no? De que la cultura es profesionalizable, de que tienes que estudiar para formular un proyecto de investigación, de que si no está subvencionado ese proyecto, entonces tú no lo puedes hacer, ¿sí? No, digamos que es falta de educación, ¿sí? Falta de que los jóvenes tengamos herramientas para saber cómo formular un proyecto autogestionado, sin necesidad de depender de fondos exteriores, que eso ayuda muchísimo, por supuesto, y eso siempre va a ser necesario. Pero partiendo desde una educación para que nos pueda dar autonomía a los jóvenes para seguir construyendo cultura. No, muy maravilloso lo que nos comentas, porque muchas veces cuando hablamos de cultura pensamos en estos grandes escenarios, claro, y 30.000, 40.000 personas, pero cultura se hace, y yo creo que cuando nos vamos y queremos crear proyectos comunitarios, muchas veces es cómo nos matamos la cabeza pensando en qué vamos a hacer, cómo vamos a llamar a los pelados, y cosas tan puntuales como tú dijiste, un campeonato de dominó, el jugar fútbol un domingo. Yo creo que eso va en nuestro ADN, y desde eso, que es algo cultural, se pueden comenzar a crear algunas redes. Pero me gustaría que le mandes un mensaje a todas esas personas que nos están escuchando, principalmente jóvenes, pero tomadores de decisión, empresarios y demás, sobre la importancia que tiene la cultura para crear tejido social y para desarrollar capital social en nuestros jóvenes. Sí, la importancia radica en que no desistan, sí, porque sé que la cultura es un terreno árido y muy difícil para los jóvenes, y no solamente para los jóvenes, sino en general. Tenemos mucho que aprender en materia de eso, así que los que están emprendiendo, los que están investigando, los que están haciendo cosas por la cultura, no desistan. Esto, de hecho, ya eso está probadísimo. El hacer algo por la cultura es de las cosas que más dan significado a la vida, ¿sí? De lo que más dignifica también. No solamente el capital económico, el capital social, el capital cultural. Entonces, no desistan, porque lo que están haciendo es maravilloso. Van a tener una satisfacción personal y social. Y bueno, hablando en términos de capital, eso a nivel personal es increíble. Para mí, yo creo que ese es el mensaje tanto para mí como para los demás. No desistan y apóyense uno entre los otros. Yo creo que uno de los mensajes también que me gustaría dejar es que la indigencia ahora mismo en el mundo es tan grande que debemos darnos las manos. ¿Sí? Seguimos con nuestro video podcast y tenemos nuevamente a un invitado de lujo, Daniel González, director de Inversión Social de Fundación Santo Domingo. ¿Lo dije bien, no, Daniel? Exactamente, Daniel. Ok, Daniel. Bueno, hoy en este episodio vamos a hablar de un tema diferente, un contraste bastante interesante que va ligado al lanzamiento del informe 2025 de Buen Barranquilla, y en el que el gran tema, digámoslo así, es el capital social orientado a jóvenes. Desde toda la experiencia que has venido recolectando a lo largo de los años, Daniel, ¿cómo definirías tú el capital social? El capital social es confianza, Iron. El capital económico es como fácil de entender. También tenemos el capital de la naturaleza. Y el capital social pues es el que construimos tú y yo. Y se resume en confianza. Y eso significa que el capital social no es cuántos likes o amigos tengas en Instagram o en TikTok.
ese nivel de cercanía es muy débil. El capital social son conexiones fuertes entre las personas y esas se construyen generalmente en conversaciones como la que estamos teniendo aquí, en eventos como el que tenemos el día de hoy. Hay que venir y conversar con las personas y atreverse a abrir conversaciones para que nos conozcan. Muy interesante, Daniel, y es más, lo conversaba con una joven que estuvo en la misma silla en la que te encuentras el día de hoy, y era que muchas veces se piensa de capital social y que los únicos que tienen capital social son los grandes empresarios, los grandes líderes, y allá va orientada mi pregunta. ¿Cómo consideras tú que podemos hacer que los jóvenes de esos territorios más alejados, más vulnerables, comiencen a tener un buen capital social? Porque de pronto dicen, no, yo soy sociable porque tengo muchísimos amigos, pero eso no se está traduciendo en un capital social verdadero o que significa para ello más acceso a oportunidades, por ejemplo. ¿Qué consideras que podríamos empezar a hacer en una ciudad como Barranquilla para que nuestros jóvenes tengan más capital social? Primero es reconocer el capital social que ya tenemos. Las ciudades, los países, los barrios salen adelante cuando las élites de la sociedad trabajan de manera conjunta. Y élite no es la persona con más dinero. Las élites son los grupos de personas que pueden movilizar grupos más amplios. Entonces, por ejemplo, tienes los conductores de taxi, los recicladores de oficio, las trabajadoras y trabajadores sexuales. Todos esos son grupos de la comunidad que son muy influyentes en el desarrollo de una ciudad, y dentro de esos grupos hay unas personas que pueden movilizarlos. Cuando esos grupos, esas élites de la sociedad, de la comunidad, trabajan con las élites empresariales y políticas, ahí es donde se pueden hacer grandes proyectos de ciudad y de nación. Y los jóvenes tienen que autorreconocerse, podrían autorreconocerse como una élite, y los jóvenes que participan y lideran Going, de cierta manera son la élite de la juventud de Barranquilla, deben verse así y así poder interlocutar de tú a tú con la élite empresarial, política y educativa, en fin, hay diferentes grupos, la élite religiosa, hay de todos tipos. Y volviendo un poco atrás, y es, si entendemos, lo mencionaste, el capital social también va muy heredado de esas habilidades sociales que nosotros tenemos. ¿Qué crees tú que es eso complicado? O cuéntanos alguna experiencia que tú hayas tenido al momento de uno interactuar con una persona. ¿Qué crees tú que es eso que a veces nos impide aprovechar escenarios como el que nos estamos desenvolviendo el día de hoy, y que eso se traduzca en un capital social, en un contacto, en una futura oportunidad? Alguien, cuando yo tenía 21 años, me invitó a abrir conversaciones con extraños. Si vas en el bus, en el avión, háblale a la persona que está al lado tuyo. Así practicas cómo empezar conversaciones con extraños, y empecé a hacerlo, y me gané amigos que hasta el día de hoy me han ayudado mucho en mi carrera. Y cuando ya tienes esa práctica y estás en un evento así y te dicen que allá está Dairon de Going, de la élite de los jóvenes de Barranquilla, y yo no sé cómo abordarlo, pues yo ya practiqué con la persona en la calle, en la escuela, en el bus. Entonces de pronto ya tengo un poco más de práctica para abrir la conversación contigo. No, listo, Daniel. Yo creo que ya van 2 entrevistas, y en las 2 entrevistas siempre nos cuentas cosas muy interesantes que terminan incluso siendo consejos para nosotros los jóvenes. Entonces, ya como para finalizar este episodio, me gustaría que le enviaras un mensaje, un consejo, no solo a los jóvenes, sino a los demás actores de ciudad, en aras de crear esa necesidad o esa motivación para promover el desarrollo de capital social en los jóvenes de nuestra ciudad. ¿Qué le dirías a sectores como la academia, como la empresa, como el mismo sector público, para que se conecten con esta causa y esta necesidad que tienen los jóvenes? El mundo está cambiando de una manera muy acelerada. No digo en 5 años, en 5 meses vamos a ver muchos cambios. Las tecnologías, no solo las digitales, sino la biotecnología, la tecnología de la energía, de los materiales, en fin, todo eso está confluyendo. La geopolítica se está reconfigurando
Entonces tenemos una sola oportunidad con esta generación para que Colombia dé un salto y empiece a ser un país desarrollado. Si no lo hacemos en esta generación, el mundo va a ser más desigual y vamos probablemente a ser más pobres. Entonces el llamado es a la acción ya por esta generación, por los jóvenes que están entrando al mercado laboral y los niños que están empezando el colegio. Tenemos un solo chance. Entonces tenemos que dar un salto muy importante en liderazgo y en colaboración para poder salvar esta generación y por lo tanto al país. Hoy escuchamos 5 miradas complementarias desde la comunidad, la academia, la empresa, las organizaciones sociales y el pensamiento filosófico. Todos coinciden en algo: el capital social es el gran habilitante de las juventudes. Agradecemos a nuestros invitados por ayudarnos a ver que invertir en capital social es invertir en el futuro, porque nadie avanza solo. Necesitamos tanto de las redes primarias que sostienen como las secundarias que proyectan. Gracias por escucharnos y nos escuchamos en el próximo episodio de Jóvenes que Inspiran Jóvenes. Jóvenes que Inspiran Jóvenes Podcast. Si llegaste hasta aquí, significa que conectaste con este episodio tan grandioso que te presentamos el día de hoy, pero queremos hacerte la invitación a que le des like no solo a este, sino a todos aquellos episodios a los cuales no les has dado like, y obviamente a que lo compartas con tus amigos y familiares.